Todo empezó con un incidente aparentemente trivial que aún me cuesta creer que pudiera tener consecuencias tan profundas. Estaba en el salón, doblando la colada, cuando la voz de Andrew me llamó desde el pasillo. «Caroline, ¿puedes ayudarme con esto?». Levanté la vista y lo vi luchando con la hebilla de su cinturón al pie de las escaleras. Sus holgados pantalones cortos caqui colgaban torpemente mientras la correa de cuero del cinturón estaba retorcida. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó acercándose a mí, explicándome que parecía atascado. «Claro», y respondí, dejando a un lado las toallas dobladas. Me acerqué, intentando liberar la correa de la hebilla. «Lo estoy consiguiendo», observé, concentrándome. «Sí, lo siento», respondió, conteniendo la respiración mientras yo trabajaba. De un tirón, la hebilla se soltó de repente, haciendo que sus calzoncillos cayeran a sus pies antes de que ninguno de los dos pudiéramos reaccionar. El mundo pareció detenerse. Miré hacia abajo, sintiendo un impulso irrefrenable de empaparme del momento antes de apartar rápidamente la mirada. Andrew se quedó helado, con las manos en el aire y la cara enrojecida. «Lo siento», murmuró, subiéndose apresuradamente los calzoncillos. Avergonzada, retrocedí, con la cara ardiendo mientras tartamudeaba. «No pasa nada. Son cosas que pasan». «Sí», contestó con voz tensa. «Gracias por tu ayuda». Luego subió corriendo las escaleras, dejándome con el corazón acelerado y los pensamientos dándome vueltas. Fue simplemente un percance embarazoso. Sin embargo, la atmósfera cargada y el persistente contacto visual cuando se marchó hicieron que algo cambiara entre nosotros. Nunca hablamos de ello, pero nuestra relación cambió irrevocablemente. Mi matrimonio con Carl no fue un gran romance, ni tampoco infeliz, solo estable y algo rancio. Nos casamos cuando yo tenía 45 años y él 51. Ambos veníamos de matrimonios fallidos. Carl era un hombre de rutinas. Jugaba al golf todos los sábados, iba de pesca todos los meses y frecuentaba cenas con clientes hasta altas horas de la noche. Nuestros momentos de tranquilidad se habían convertido en la norma, y yo ocupaba mi tiempo con obras de caridad, jardinería y tareas domésticas. Entonces llegó Andrew. El hijo de Carl, fruto de su anterior matrimonio, siempre había sido educado pero distante conmigo. Solo le había visto brevemente en las fiestas de los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún era estudiante universitario. Entonces era tímido y retraído. Siempre es un poco incómodo para los hombres jóvenes adaptarse a compartir espacio con una nueva madrastra. Pero pasaron 6 años y el hombre que llegó a nuestra casa no era el adolescente reservado que yo recordaba. Recién licenciado, Andrew buscaba su lugar en el mundo con una licenciatura en Bellas Artes, algo que Carl, con un deje de impaciencia, sugirió que no le había llevado inmediatamente al éxito. Así que Carl le ofreció un lugar donde quedarse hasta que las cosas mejoraran. Aunque no me pidieron mi opinión, no me opuse. La casa era espaciosa, y agradecí la compañía durante los largos compromisos laborales o sociales de Carl. Lo que me sorprendió fue lo rápido que la presencia de Andrew alteró el ambiente de nuestra casa. Era encantadoramente torpe, con un magnetismo natural que atraía a la gente. Su humor era sutil pero eficaz, su sonrisa contagiosa. Su vitalidad llenaba nuestro espacio como nunca lo había hecho la de Carl. Empezó con pequeños intercambios. Una mañana, por ejemplo, mientras podaba los arbustos del patio trasero, Andrew apareció con una taza de café, apenas despierto y descalzo. Se apoyó en la puerta del patio, sonriendo perezosamente mientras me observaba trabajar. «Me he dado cuenta de que has madrugado», comenté mientras lo miraba. Se encogió de hombros, dando un sorbo a su café. «Es que no he podido dormir. Además, alguien tiene que agradecer todo el trabajo que haces aquí fuera». Me reí por lo bajo y negué con la cabeza. «Que Carl no se entere. Cree que el jardín se cuida solo». Andrew señaló que Carl no presta mucha atención a las cosas. Aunque su comentario me pilló por sorpresa, decidí no ahondar más en él. Seguí podando, consciente de que me miraba. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se fueron alargando, formando un patrón habitual en el hogar. Andrew me hacía compañía en la cocina mientras yo cocinaba, compartiendo anécdotas de su época universitaria o pidiéndome consejos sobre solicitudes de empleo. Un día, lo encontré tumbado en el sofá del salón, garabateando en un cuaderno. «¿Puedo echarle un vistazo?», le pregunté,
señalando el cuaderno con la cabeza. Tras dudar un momento, me lo entregó. Las páginas estaban llenas de impresionantes dibujos a lápiz, retratos, paisajes y diseños abstractos llenos de movimiento. «Son increíbles», comenté con sinceridad. «Gracias», respondió en voz baja. «Es solo un pasatiempo para mí». «Deberías exponerlos», le sugerí, quizá en una galería o a un comisario. «Andrew, tienes mucho talento». Sus labios se curvaron en una suave sonrisa cuando sus ojos se encontraron con los míos. «Eres el primero en decirlo». El peso de sus palabras perduró entre nosotros y percibí una tristeza profunda que no supe identificar. Fue entonces cuando ocurrió el incidente del cinturón, que lo cambió todo. Durante los días siguientes, el ambiente entre nosotros estuvo cargado y tenso, creando una sensación de malestar que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Me esforzaba por evitar quedarme a solas con él, pero era inútil. La casa estaba demasiado tranquila y se presentaban demasiadas ocasiones para que nuestros caminos se cruzaran. Una noche, Andrew entró en la cocina mientras yo fregaba los platos, con el pelo aún húmedo de la ducha. Me llamó por mi nombre, Caroline. Me volví hacia él, con el corazón palpitando al oír cómo lo decía. «Sí», dudó, con las manos en los bolsillos. «Siento la situación incómoda del otro día». «No pasa nada», respondí rápidamente, volviéndome hacia el fregadero. «Olvidémoslo». «No estoy seguro de poder hacerlo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hice una pausa y comprendí la seriedad de sus palabras. Me volví lentamente hacia él, con el pecho oprimido por sentimientos encontrados. «Andrew, no podemos», empecé a decir, sin saber cómo terminar. Se acercó más, con la mirada fija. «Lo entiendo, pero no quiero que pienses que no me importa». Su tono era tan sincero que me dejó sin palabras, y ninguno de los dos nos movimos durante un rato. La voz de Carl desde la puerta principal rompió la tensión. «Enseguida voy», dije rápidamente, alejándome de Andrew. Sin embargo, mientras me alejaba, supe que algo había cambiado entre nosotros, algo irreversible. Los días siguientes estuvieron llenos de evasivas y miradas fugaces. Ajeno a lo que estaba ocurriendo, Carl tendía a pasar las tardes viendo la tele o saliendo con los amigos, dejándonos a Andrew y a mí navegar por la delicada situación que había entre nosotros. Una tarde, mientras doblaba la colada en la habitación de invitados, Andrew apareció en la puerta. «¿Podemos hablar?», preguntó vacilante. Hice una pausa y luego asentí. «Cierra la puerta». Entró y cerró la puerta tras de sí. «Ya no sé cómo estar contigo», admitió, con la voz cruda por la emoción. «Andrew, tenemos que dejarlo estar», y dije, con la voz temblorosa. «Puede que fuera breve, pero no fue algo sin importancia», aclaró acercándose un poco más. «Al menos, no para mí». Sus palabras flotaron en el aire y, por primera vez, me permití comprender la verdad. Para mí también había significado algo más. Llega un momento en que te das cuenta de que estás a punto de cruzar una línea más allá de la cual no hay vuelta atrás. Lo reconocí la primera vez que Andrew me besó. Nada de esto estaba planeado. Ocurrió una noche después de que Carl se fuera a jugar al póker con sus amigos del golf. Yo estaba en la cocina limpiando las encimeras cuando Andrew entró. «¿No puedes dormir?», le pregunté, observándolo atentamente. «Algo así», respondió en voz baja, apoyándose en la puerta. Tenía los pies descalzos y el pelo revuelto, y su presencia me estrujó el corazón. Permanecimos en silencio un momento, con el único ruido del suave zumbido de la nevera. Cuando por fin levanté la vista, su intensa mirada me dejó sin habla. «Caroline», susurró mientras se acercaba. «Andrew», no, murmuré, con el corazón latiéndome con fuerza. «No puedo sacarte de mi mente». Habló con suavidad pero con determinación. «Debes hacerlo», respondí, con la voz temblorosa. «Esto está mal. Tú lo sabes». «Lo sé», murmuró, cerrando el espacio entre nosotros. «Pero eso no cambia mis sentimientos». Entonces me besó. Al principio, su beso fue cauteloso, como si esperara que lo apartara. Pero no lo hice. No pude. Cuando por fin me aparté, me retumbó el corazón y no pude mirarle a los ojos. «Esto no puede volver a ocurrir», susurré, apenas audible. Asintió,
pero sus ojos reflejaban incredulidad, y en el fondo, yo tampoco. En los días siguientes, los momentos robados y el sufrimiento silencioso se confundieron. Intentamos fingir que todo seguía igual, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. Cada mirada y cada roce accidental estaban cargados de palabras no dichas. Kao permanecía felizmente inconsciente. Su atención se dividía entre el trabajo, los amigos y otros intereses. A pesar de sus preocupaciones, no podía evitar el temor al riesgo que corríamos. Cuando ocurrió la segunda vez en el jardín, yo llevaba toda la mañana podando rosas, con la luz del sol caliente en la espalda, cuando Andrew se acercó por detrás. «Siempre estás aquí fuera», dijo rompiendo el silencio. «Es tranquilo», respondí sin girarme. Se acercó más, proyectando su sombra sobre mí. «Supongo que te gusta evitarme». Cogí aire, pero me obligué a mantener la calma. «No sé a qué te refieres, ¿verdad?», preguntó con voz suave pero apremiante. Me volví hacia él y su mirada me oprimió el corazón. Esta vez, no hubo vacilación, no pude razonar para no hacerlo. Volvió a besarme y yo le devolví el beso. Lo que empezaron siendo momentos fugaces se convirtió poco a poco en algo que escapaba a nuestro control. Al principio, fuimos cautelosos y buscamos lugares tranquilos de la casa donde no nos pillaran. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más seguros nos sentíamos. Una noche, mientras Kao salía a cenar con un cliente, Andrew y yo nos encontramos en la biblioteca. Fingí que ordenaba las estanterías y me temblaban las manos mientras él se colocaba detrás de mí. «Estás temblando», observó suavemente, con su aliento cálido en mi piel. «Estoy bien», insistí, aunque mi voz me traicionaba. Me apoyó las manos en los hombros y me giró para que lo mirara. «No tienes por qué tener miedo», dijo en voz baja. «No te tengo miedo», susurré. «Tengo miedo de lo que estamos haciendo». Me cogió la cara con las manos y me sostuvo la mirada. «Entonces no lo hagas. Quédate conmigo». Quise protestar, decirle que no debíamos continuar, pero no me salieron las palabras. En lugar de eso, dejé que me abrazara, sintiéndome vivaz por primera vez en años. El secretismo de nuestra relación intensificó su ardor. Cada segundo robado se sentía como un desafío a la vida que había aceptado, recordándome que la pasión y el deseo aún perduraban bajo la mundanidad de mi matrimonio. Pero junto con la felicidad llegó el miedo. Una tarde, mientras Andrew y yo estábamos sentados en el sofá del salón, Kao volvió a casa inesperadamente temprano. «Caroline», me llamó desde el pasillo. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, mientras Andrew se movía rápidamente hacia el otro lado de la habitación. «Ven aquí», respondí, esforzándome por mantener la voz uniforme. Carl entró y miró entre nosotros. «No sabía que tuvieras compañía», dijo, con tono despreocupado, pero con la mirada fija en Andrew. «Nos estamos poniendo al día», y comentó Andrew, aparentando tranquilidad. Carla asintió, pero la mirada que me dirigió al marcharse me dejó helado. A pesar de nuestra cautela, cada vez era más difícil disimular. Kao empezó a hacer preguntas, empezando sutilmente pero haciéndose cada vez más punzantes. «Parece que Andrew y tú os lleváis bastante bien», comentó Kao una noche mientras cenábamos. «Ha sido un gran apoyo en la casa», respondí, forzando una sonrisa. Kao agradeció mi comentario con un movimiento de cabeza, con una expresión imposible de interpretar. «Me alegra verlo», continuó. «Me tranquiliza saber que tienes compañía cuando estoy trabajando». Su tono contenía un matiz inidentificable, que me hizo sentir un escalofrío. La primera tensión notable surgió cuando Kenny, el buen amigo de Andrew, hizo una visita inesperada. Kenny era franco, asertivo y tenía un don para descubrir verdades ocultas. «He pasado mucho tiempo en casa», le dijo Kenny a Andrew una tarde, con los ojos afilados. «Solo estoy echando una mano», respondió Andrew con suavidad. «Debe de ser agradable», comentó Kenny, mirándome, «tener compañía». Sus palabras me hicieron estremecer, provocando una salida apresurada, dejando a los dos solos. Más tarde, Andrew me encontró en la cocina, con semblante serio. «Kenny ha hecho algunos comentarios», dijo en voz baja. «Está especulando», le respondí, con la voz ligeramente temblorosa. Andrew negó con la cabeza. «No es ingenuo, Caroline. Ya se dará cuenta».
A medida que pasaban las semanas, aunque me temblaba la voz, la tensión en la casa se hacía insoportable. Las palabras de Kenny reflejaban el riesgo de que nuestro secreto saliera a la luz. El ambiente parecía una tormenta. Sin embargo, a medida que aumentaban las apuestas, también lo hacía mi afecto por Andrew. A pesar de la creciente gravedad, no podía soportar la idea de que se fuera. Guardar un secreto es como intentar respirar bajo el agua. Se puede controlar durante un tiempo, hasta que la presión es excesiva. Andrew y yo éramos expertos en ocultar cosas. Pero las grietas en nuestra actuación crecían. Ni Kenny ni nadie se dejaba engañar. Además, estaba Heather, la compañera de trabajo de Carl, cuyas visitas imprevistas se volvían cada vez más intrusivas. Un sábado por la tarde, llegó sin avisar, pero claramente cómoda. Ya nos había visitado antes, normalmente fingiendo que traía algo para Carl. Esta vez traía una botella de vino y una sonrisa demasiado brillante. Entró en la cocina mientras yo preparaba las verduras y dijo: pensé en pasarme. Carl me ha dicho que últimamente te sientes agobiada. Pensé que te vendría bien una distracción. Estoy bien, pero gracias, respondí, forzando una sonrisa. Heather dejó la botella sobre la encimera y se apoyó en la isla, mientras recorría la habitación con la mirada como si memorizara todos los detalles. Este sitio es precioso. Has conseguido que parezca un hogar. Gracias, respondí con firmeza. Sus ojos se posaron en la puerta trasera, por donde Andrew había salido momentos antes. Carl tiene suerte de teneros a ti y a Andrew, seguro. Es de gran ayuda aquí, ¿verdad? Por supuesto, respondí, con el corazón palpitante pero manteniendo la compostura. Ha sido maravilloso. Es estupendo tenerle aquí. Los labios de Heather se torcieron en una sonrisa que no le llegó a los ojos. Yo también lo creo. Con el paso del tiempo, las visitas de Heather se hicieron más frecuentes, a menudo bajo la apariencia de trabajo, pero sus verdaderas intenciones eran obvias. Buscaba algo, aunque no estaba claro si era información o el propio Carl. Una tarde, sentados en el salón, comentó que Carl no hablaba mucho de su vida privada. Pero tengo la sensación de que las cosas no han ido demasiado bien entre vosotros. Me puse rígida y agarré la taza de té que tenía en el regazo. Todos los matrimonios tienen problemas. Oh, desde luego, respondió Heather, sus palabras mezcladas con falsa simpatía. Pero tener a Andrew cerca ayuda mucho. Parece muy atento. La insinuación de sus palabras era inconfundible y me hizo sentir una oleada de pánico. Luego estaba Kenny. El viejo amigo de Andrew, que siempre había sido directo y sin tacto, empezó a hacer comentarios más agudos. «Pasas mucho tiempo con Caroline», observó Kenny una noche mientras se relajaban en el porche con unas cervezas. Andrew se encogió de hombros, manteniendo un tono relajado. «Es mi madrastra, es natural que hablemos». «Pero no es lo único que ocurre, ¿verdad?», preguntó Kenny, con la mirada aguda. Andrew apretó con más fuerza la botella. «¿Qué estás insinuando exactamente?», respondió Kenny. «Digo que te comportas de forma extraña, y dudo que sea únicamente por mi trabajo. Está pasando algo más, probablemente relacionado con ella». Andrew se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. «No sabes de lo que estás hablando». Los ojos de Kenny se entrecerraron. «No lo sé». La tensión en casa se había vuelto insoportable. Cada interacción con Carl parecía como pisar hielo. Cada visita de Heather suponía un nuevo reto. ¿Y Andrew? Su asertividad aumentaba, revelando su creciente insatisfacción con nuestras verdades ocultas. Una noche, mientras estábamos sentados en la biblioteca, me miró a la cara, con expresión decidida. «No puedo seguir con esta farsa», expresó. «Debemos mantener la cautela, Andrew», dije con voz vacilante. «La cautela no es suficiente», replicó. Kenny empieza a sospechar. Heather está indagando y Carl no es tan inconsciente como crees. Aparté la mirada y se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué sugieres? ¿Que paremos?» Se acercó un poco más, con un tono más suave. «Sabes que no puedo echarme atrás, pero tenemos que decidir qué hacer, porque esto no es sostenible». El punto de ruptura se produjo en una cena que Carl insistió en que organizáramos. Naturalmente, Heather asistió,
así como algunos colegas de Carl. Andrew invitó a Kenny, que también acudió. La velada empezó inocentemente, con una conversación cortés, risas y el tintineo de copas de vino. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el ambiente cambió. Caroline, me preguntó Heather en medio de la charla, ¿cómo te mantienes ocupada con Carl fuera tan a menudo? Dudé, su pregunta estaba cargada de implicaciones. Lo de siempre respondí, manteniendo un tono ligero, jardinería, lectura y ayudando a Andrew con diferentes tareas. La sonrisa de Heather se tensó. Ya debéis de estar muy unidos. Al otro lado de la mesa, Kenny enarcó una ceja y miró a Andrew. Sí, Andrew ha estado mucho por aquí últimamente. Supongo que tiene sentido. Es bastante fácil conversar con Caroline. La mesa se quedó en silencio, sus palabras dejaron un impacto persistente. Carl miraba entre nosotros, con expresión indescifrable, mientras Heather sorbía su vino con ojos brillantes de satisfacción. Andrew apartó la silla bruscamente y murmuró, «Disculpadme», antes de abandonar la sala. Yo también me levanté de inmediato y dije, «Creo que voy a ver cómo está». Nadie me detuvo. Descubrí a Andrew fuera, paseando bajo la suave iluminación de las luces del patio. Cuando me acerqué, murmuró, «Esto es un error». «¿Qué error?», pregunté con el corazón acelerado. «Todo», respondió, con la voz cargada de ira, dejando que Kenny estuviera aquí, actuando como si todo estuviera bien. Caroline, no lo está. Se está deshaciendo. Extendí la mano, mis dedos rozaron su brazo. Ya lo solucionaremos. Me miró con los ojos llenos de desesperación. ¿Cómo? Me estoy quedando sin formas de mantener esto unido. Justo entonces, el sonido de unos pasos sobre la grava nos interrumpió. Me volví y encontré a Carl en el borde del jardín, con el rostro ensombrecido pero la postura rígida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja y amenazadora. Carl se mantuvo firme en el límite del césped, silueteado contra las suaves luces del patio. Andrew estaba cerca de mí y el silencio se extendió entre nosotros durante unos instantes. El silencio era ensordecedor, y mi mente corría en busca de algo que decir, cualquier cosa que disipara la tensión. «Carl», empecé con un intento de sonrisa. «Solo estábamos hablando», me interrumpió con severidad. Se acercó y nos miró a Andrew y a mí. «Es curioso lo mucho que discutís estos días». Andrew se enderezó y tensó la mandíbula. «¿Hay algún problema?». Carl curvó los labios en una fría sonrisa. «No estoy seguro, Andrew». «Lo hay». La gravedad de sus afirmaciones fue como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Ya no era solo duda. Era consciente. «Creo que voy a entrar», y dijo Andrew con voz firme pero tensa. «No», lo ordenó Carl con brusquedad, sin dejar lugar a discusiones. «Te quedarás aquí». Andrew vaciló, pero no se movió. Carl volvió la mirada hacia mí, oscura y penetrante. «¿Puedes explicarme por qué mi mujer y mi hijo merodean por el patio trasero durante la cena?». Intenté hablar, pero no me salían las palabras. El malestar se intensificó a lo largo del día siguiente. Carl estaba más distante que nunca y mostraba un comportamiento cortante. Su tono gélido y su mirada fría indicaban claramente que no iba a dejar pasar esto. Andrew intentó mantenerse al margen, pero eso solo parecía empeorar las cosas. Naturalmente, Heather se las arregló para involucrarse en el drama. «Anoche noté la tensión», confesó mientras tomaba un sorbo de café en la cocina. «No fue más que un malentendido», respondí, tratando de parecer despreocupado. Heather ladeó la cabeza, con una sonrisa demasiado radiante para ser sincera. «Sí, claro. Aún así, Caroline, deberías tener cuidado. Los malentendidos pueden ser letales, sobre todo en esta situación». Sus palabras contenían una amenaza velada, y yo era consciente de que ella disfrutaba con cada una de ellas. El verdadero giro se produjo esa misma noche. Carl me llamó al estudio con una calma inquietante. «He estado reflexionando», y dijo, reclinándose en su silla. «Quizá haya llegado el momento de hacer algunos cambios». «¿Cambios?», pregunté con cautela. «Andrew ha abusado de su hospitalidad», comentó Carl en tono despreocupado. «Creo que es hora de que encuentre su propio espacio».
Se me encogió el corazón. Carl todavía está reconstruyendo las cosas. Y debería arreglárselas en otro sitio, afirmó Carl con brusquedad. Caroline, esto no se discute. Cuando se lo dije a Andrew, reaccionó con enfado. ¿Me está echando?, preguntó Andrew, alzando la voz. ¿Por qué? ¿Una charla en el jardín? Está sospechando, Andrew, susurré, intentando mantener la calma. Piensa que, interrumpió Andrew. ¿Qué está pasando algo? Es su problema, no el nuestro. Le puse la mano en el brazo para consolarlo. Sabíamos que esto podía pasar, y no podemos dejar que se descontrole. Andrew negó con la cabeza, apretando la mandíbula. No lo hace por desconfianza. Intenta controlarte, y no lo permitiré. La noche en que Carl le dijo a Andrew que se fuera fue el principio del fin. Tienes una semana para hacer las maletas, dijo Carl durante la cena, con voz firme pero autoritaria. El tenedor de Andrew se estrelló contra el plato y se levantó de un salto. Tú no decides cuándo me voy. Esta es mi casa, replicó Carl con voz helada, y ya he tenido bastante. ¿Harto de qué?, replicó Andrew, subiendo el volumen. ¿De que yo esté aquí o de que me acerque a Caroline más de lo que tú jamás podrías? El silencio llenó la habitación mientras toda la sangre se drenaba de mi cara. La expresión de Carl se ensombreció cuando se puso en pie, sus palabras bajas y amenazadoras. Vete antes de que te arrepientas de haberte quedado. Esa noche encontré a Andrew en su habitación, con el equipaje a medio hacer. No puedes dejar que gane, me dijo, con la voz llena de ira. No se trata de ganar, insistí con voz temblorosa. Se trata de sobrevivir. Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. No tienes por qué quedarte aquí. No tienes que quedarte con él. No tengo elección, dije, con lágrimas cayendo por mi cara. Andrew se acercó más y dijo, siempre hay elección. Ven conmigo. Sus palabras quedaron en el aire y, por un momento, me permití imaginarlo, dejarlo todo para empezar de nuevo. Pero el peso de la realidad me golpeó con fuerza y negué con la cabeza. No puedo, susurré, con la voz quebrada. Andrew me miró largo rato antes de asentir. Entonces me iré, dijo en voz baja. Pero esto no es el final. Andrew se fue a la mañana siguiente. Carl no me dirigió la palabra, así que me pasé el día deambulando por la silenciosa casa, desconcertada por la quietud. Pero la mayor sorpresa llegó esa noche, cuando encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. Crees que has salido ganando, Carl, pero desconoces la situación. Me encargaré de que lo entiendas, aseguró Heather. Me temblaron las manos al leer su mensaje, dándome cuenta de las implicaciones. Heather estaba al tanto de algo que había visto o escuchado, y ahora lo utilizaba en su beneficio. Su mensaje permaneció en mis pensamientos, atrapándome en mi habitación mientras lo leía una y otra vez hasta que las palabras se confundieron. Mi primera reacción fue enfrentarme a ella y preguntarle qué creía que tenía sobre mí. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Había observado o escuchado lo suficiente como para armar un peligroso rompecabezas, y ahora tenía el control absoluto. 2 días después, por fin nos vimos. Heather apareció de nuevo, con el pretexto de entregar unos documentos para Carl. La alcancé en la cocina y me enfrenté a ella, con voz firme mientras le tendía el mensaje. ¿Qué es esto?, pregunté, a pesar de que me temblaban las manos. Sin inmutarse, Heather se apoyó en la encimera con una sonrisa de satisfacción. Es exactamente lo que parece. ¿De verdad crees que Carl debería oír la verdad? No hay nada que discutir y respondí apresuradamente, aunque me temblaba la voz. Heather levantó una ceja, fingiendo empatía. Caroline, ¿de verdad crees eso? Me he dado cuenta de cómo os miráis Andrew y tú. No estoy ciega. Se me apretó el pecho y me acerqué, bajando la voz. Si crees que puedes manipularme con esto, te equivocas. No dejaré que arruines a mi familia. Heather rió suavemente y sacudió la cabeza. ¿Crees que eres tú quien está destrozando a tu familia? Caroline, ya lo estás haciendo. Solo estoy acelerando lo inevitable. Antes de que pudiera responder, la voz de Carl resonó en el pasillo y la sonrisa de Heather se ensanchó. No te preocupes.
Yo me ocuparé del tiempo, dijo. Aquella noche, Carl estaba más apagado que de costumbre, picoteando la cena con expresión tensa. Heather se había marchado hacía horas, pero su influencia aún se cernía sobre la casa como una sombra. No sabía si había hablado con él, pero el silencio reinaba entre nosotros. Finalmente, Carl dejó el tenedor y me miró. Caroline, ¿hay algo que tengas que decirme? Se me paró el corazón. Forcé una sonrisa, fingiendo ignorancia. ¿A qué te refieres? Carl se echó hacia atrás, escrutándome. Últimamente te comportas de forma extraña. Y Heather insinúa cosas que no entiendo. Si está pasando algo, ahora es el momento de decírmelo. La ansiedad me atenazó, pero mantuve la calma. Carl, no pasa nada. Heather solo quiere crear problemas. Ya sabes cómo es. Carl me observó durante un largo rato antes de asentir lentamente. Espero que tengas razón, y dijo, con la voz llena de cautela, porque si descubro lo contrario, se interrumpió, pero la advertencia quedó en el aire. Aquella noche no pude dormir. Me tumbé en la cama mirando al techo, con la mente desbocada por lo que podía pasar. La amenaza de Heather se cernía sobre mí, y la creciente duda de Carl convertía cada movimiento en un paso más hacia el desastre. Justo cuando me estaba quedando dormida, sonó el teléfono en la mesilla. Lo cogí y leí el mensaje con el corazón palpitante. Nos vemos mañana al mediodía en el parque junto al puente. Andrew. Al día siguiente, salí de casa con la excusa de hacer unos recados. Agarré con fuerza el volante mientras conducía hacia el parque, con los pensamientos en movimiento, preguntándome de qué quería hablar Andrew. En el parque, estaba de pie junto al puente, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. No deberías haberle tendido la mano, le dije con voz temblorosa mientras me acercaba. No tuve elección, respondió, con la ira oscureciéndole los ojos. Heather me visitó. ¿Qué?, pregunté, mi mundo parecía inestable. En voz baja, Andrew explicó, lo sabe, Caroline. Lo sabe todo y lo está utilizando contra Carl. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué te ha dicho exactamente? Quería que confesara, y dijo él con frialdad, que revelara la verdad a Carl. Está jugando con los dos, Caroline. Apreté los ojos, sintiendo el peso de la situación. Nos queda poco tiempo, susurré. Andrew me tendió la mano y su tacto me ancló. Tenemos que actuar antes de que haga su movimiento. ¿Qué te parece? Por favor, hágamelo saber en los comentarios. Gracias.